Si quieren ir a términos del día de hoy, la filosofía moral es equivalente a ética. Era un profesor de filosofía y de ética. Y en esa época no, o hasta fines del siglo XIX, no existía un campo en sí mismo, no había profesores de economía. Adam Smith fue una persona que sistematizó muchos saberes que había por la época en un libro muy importante que se llamó Un estudio de las causas y consecuencias de la riqueza de las naciones. Que resumido es La riqueza de las naciones. Bien, ese libro se publica en 1776. Y un dato importante es que Adam Smith tuvo dos grandes fuentes de inspiración. Uno es una persona que es muy importante en el mundo de la filosofía, es posiblemente o para muchos el filósofo de habla inglesa más importante de la historia, que era otro escocés que se llama David Hume, se llamó David Hume. David Hume escribió sobre una amplitud de cosas, pero dentro de la economía hizo un aporte importante en lo que fue la teoría cuantitativa del dinero, que nosotros lo vamos a estudiar después. Pero en general todo su pensamiento fue muy importante para la influencia de Adam Smith. Y el otro grupo de personas que conoció a Adam Smith, que fue, bueno, en un momento después que él ya era profesor de filosofía moral, a él un zar ruso le ofrece hacer un viaje, siendo el maestro que el hijo de este zar sea un pupilo de 3 años por Europa, y a cambio de eso le iba a dar una renta vitalicia a Adam Smith. Entonces Adam Smith dijo, bueno, esta es mi oportunidad de viajar por Europa, conocer, y después de eso quedó ya con una pensión para siempre. Y en ese viaje él conoce a los fisiócratas franceses, que era un movimiento bastante revolucionario de esa época de la economía, encabezado por François Quesnay, y otra persona muy importante era Turgot. Toda esta gente que rodeaba a Adam Smith estaba viviendo un momento muy importante, porque si ustedes piensan, esos son los años previos a la Revolución Francesa. Yo no tengo el año exacto acá de la Revolución Francesa, pero creo que es de 1784 o una cosa así, se categoriza como el año de la Revolución Francesa. Entonces, todos estos son grupos intelectuales previos a la Revolución Francesa, y es lo que se... Disculpen un segundo. Y es lo que se llamó el liberalismo clásico, ¿bien? Que eran bastante progresistas, revolucionarios, luchaban mucho por los derechos individuales, por la liberalización del comercio, por menos intervención de los reyes, porque haya menos aduanas. Piensen, por ejemplo, ustedes cómo fue el caso de América cuando había colonias en la época de la colonia española, hasta que nos independizamos en 1810, 1816, bueno, y las futuras guerras. En todos los años previos, que más o menos la época de esta gente, no se podía comerciar tan fácilmente con el país que vos querías. Todo tenía que pasar por el rey, tenías que pagar un tipo de impuestos. Y, por ejemplo, todo lo que se producía en América tendría que ir antes, primero a Europa, a España, y recién de España se redistribuía para el resto de los países. Entonces eso genera muchas trabas a otra corriente muy importante que estaba surgiendo en ese momento, que era la revolución industrial. La revolución industrial había incrementado las capacidades productivas, se habían desarrollado técnicas para la navegación y para el comercio, entonces había un cúmulo de fuerzas económicas que necesitaban otro tipo de arreglos institucionales. Entonces ahí surge este liberalismo clásico, que su mayor frase es el laissez-faire, el laissez-passer, el le monde va lui de même, que significa dejen hacer y dejen pasar las mercancías, que el mundo seguirá de todas formas. No necesita la intervención de un rey para ordenar la producción y el comercio. Dentro de estas cosas bien importantes que estaban en este libro de Adam Smith, entonces estaban estas ideas del liberalismo clásico. Muy, muy importante la cuestión de la competencia, una competencia como un proceso, dejen entrar a nuevas empresas, abren el comercio internacional, que la competencia va a generar mercados más grandes va a generar mayor división de trabajo, porque se va a poder especializar más la gente,
y eso va a producir crecimiento económico. Esa es un poco la gran tesis de Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, que es un libro, si quieren, de macroeconomía. Como yo les decía, es de crecimiento económico y pensaba las cuestiones agregadas. ¿Bien? Una cosa media al pie, una nota media al margen de Adam Smith es la cuestión de la mano invisible, y lo da como un ejemplo en un párrafo dentro de un libro que tiene varios libros dentro. En esa época se escribían como obras que tenía el libro 1, libro 2, es un libro con varios libros adentro, con muchos capítulos, y en un párrafo casi anecdóticamente está esta cuestión de la mano invisible, que después trascendió mucho en el mundo, sobre todo por las corrientes de lo que ya fue el neoliberalismo, que no es exactamente igual a lo que es el liberalismo clásico. Si tenemos tiempo vamos a conversar de eso. Pero la idea de la mano invisible es que sujetos persiguiendo lo que él llamaba el self-love o el propio interés, el self-interest, y da el ejemplo del carnicero que se levanta en la mañana, o el panadero que se levanta en la mañana para hacer el pan, dice, no lo hace por la caridad hacia la otra persona, sino por la búsqueda de una ganancia, y de esa forma, todos haciendo lo que cada uno quiere hacer, como que con una mano invisible se van a ir ordenando. Y van a tener consecuencias inintencionadas. Entonces se introduce la noción esta como de un orden espontáneo de los mercados, en el que no se necesitaba un gran coordinador central como un rey para decir qué producir o qué no producir. Entonces eran las ideas un poco de fin del siglo XVIII. Adam Smith abre la corriente para un grupo muy importante de economistas, muchos de la misma corriente esta liberal, que son lo que llamaron los economistas políticos, la economía política, más principalmente en Francia y en Inglaterra. Ejemplos de estos son David Ricardo, Malthus, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, que fue el padre del utilitarismo, que vamos a usar después, y John Stuart Mill. Dentro de este grupo de gente hay un francés, que nosotros lo vamos a tratar ahora, que es Jean-Baptiste Say, que aportó bastante a la discusión, sobre todo por el lado de los franceses, bastante parecido a lo que decía Smith. De hecho, tradujo mucho de las obras de Smith para el francés, pero una de las cosas por las que se lo conoce por la ley de los mercados, que es por una discusión que, bueno, lo vamos a hablar después cuando hablemos de la ley de Say. Este grupo de economistas políticos se caracterizaba entonces por tener esta visión general del mundo, por estar en este clima de Revolución Francesa, de Revolución Industrial, y por utilizar un discurso un poco ya más parecido, si se quiere, a las ciencias políticas o a la filosofía. Escribían textos donde no había muchas ecuaciones, sino eran más bien tratados descriptivos o analíticos. Y tenían un enfoque de ver las cosas, sobre todo basada en clases sociales o en naciones. Era medio macro su enfoque a comparación de lo que vemos hoy, de la macro moderna. O sea, esto era más parecido a macroeconomistas. Y bueno, una cosa importante también es que utilizaban una teoría del valor de las cosas, que era una teoría objetiva del valor. Ellos, sobre todo David Ricardo, aportó a la teoría del valor de la riqueza. Decía que lo que se produce, el valor de lo que se produce, para medir todo lo que se producía, decía, equivale a todo el trabajo que tiene contenido dentro de ese producto. Entonces era un valor mensurable, objetivo, y es una persona que estudia mucho Marx. De hecho, para hacer toda la teoría de Marx se basa mucho en la teoría del valor-trabajo de David Ricardo. Pero lo importante es que era un valor objetivo y estaba basado en los costos de producción. Básicamente, las cosas valían por cuán costoso era producirlo. Ese es más o menos el gran enfoque de la economía política clásica. Esto fue más o menos así hasta que en 1870 de manera separada, tres economistas, que son Stanley Jevons de Inglaterra, Karl Menger de Austria y León Walras de Francia, encabezaron lo que a posteriori se llamó la Revolución Marginalista. La Revolución Marginalista implicó un cambio de paradigma en las formas de hacer economía, que iban un poco en línea
con las demandas que estaba teniendo el movimiento positivista de esa época, que eran básicamente las necesidades para hacer ciencia, ¿no? Lo que trataba de hacer este grupo de gente era incluir a la economía dentro de un grupo de ciencias más respetables, en cierta manera, donde las conclusiones sean menos ambiguas, donde haya principios como leyes parecido a la física, como por ejemplo una ley de la demanda, una ley de la oferta de la demanda, una ley de Say. A las cosas trataban de que sean universales para darle un carácter de ciencia, cosa que siempre pase lo mismo y se pueda predecir mejor. Empezaron a hacer modelos más sencillos, no tan complejos de la realidad, no tan descriptivos, y se empezó a usar más la matemática y la lógica y los principios axiomáticos deductivos, con el objetivo de hacerla como más rigurosa a la ciencia y darle una jerarquía un poco más alta que una simple filosofía. Es un momento en la que las ciencias sociales estaban movidas por esta cuestión que es el positivismo. Después busquen ustedes en Google o Wikipedia qué es el positivismo. Pero es una cosa que estaba pasando en el siglo XIX. Y para el campo específico de la economía implicó tres grandes cambios. Primero, esta teoría objetiva que yo les decía antes, que era como de costos o de valor trabajo, se cambia por una teoría subjetiva del valor, donde las cosas, el mate, no vale por qué tan costoso es cortar la madera, cuánto trabajo me requiere hacer la hierba, etcétera, sino por la satisfacción que me produce. Entonces tiene un enfoque más bien hedonista, y esa satisfacción se le llama utilidad, en honor a este señor Benham que yo les decía antes. Y la idea es que el eje deja de ser como eran antes las clases sociales o los países y empiezan a ser los individuos, las personas y las empresas. Entonces inicia lo que se llama el individualismo metodológico. Lo que nos interesa es el valor, es cómo valoran los individuos individualmente, subjetivamente dentro de su cabeza, cuánto placer o displacer le producen las cosas, y eso es lo que le va a dar el valor a las cosas, independientemente de lo que cueste producirlas. Una cosa importante, que es lo porque se llamó revolución marginalista, es porque el valor de las cosas no va a estar dado por la utilidad total que me genera, es decir, si me gusta mucho o poco, por la utilidad que tenga por el total de cosas que consuma, sino por la utilidad que me dé la última cosa que yo consuma, la unidad marginal. Por eso se habla de marginalista. Y se piensa que la utilidad marginal es decreciente, es decir, que a medida que yo voy teniendo más, cada vez me va dando menos utilidad. Esta ley resulta útil para explicar lo que es la ley de demanda, que les voy a mostrar este dibujo, que ya lo conocen. Donde acá tienen el precio, la cantidad, y dice que cuanto menor es el precio, mayor va a ser la cantidad. Esta demanda se puede derivar de una noción esta de utilidad marginal decreciente, y por eso resulta tan exitoso la corriente esta. Otra cosa que empiezan a hacer, ya para el lado de la macroeconomía, sobre todo Balras, es empezar a estudiar muchos mercados al mismo tiempo y empezar a hablar de un equilibrio general. Esto ya va a entrar con la cuestión de la ley de Say. Pero bueno, los tres grandes hitos que tuvo la revolución marginal es un cambio en la teoría del valor, un enfoque de individualismo metodológico y una fuerte presencia de un reduccionismo lógico y hacia las matemáticas. Esto devino cuando terminó de madurar el movimiento que tardó unos 20, 30 años en perfeccionar su teoría. Surge lo que se llama la economía neoclásica. Que los mayores exponentes de esta economía neoclásica en esta época son Marshall, que era el profesor de economía política en Cambridge, Pigou, que fue un heredero del puesto de Marshall, fue el mejor alumno de Marshall y terminó heredando la cátedra,
Y es una persona que es importante para nuestro curso porque es con quien pelea Keynes. Keynes, cuando escribe su libro de la teoría general, lo vamos a ver más adelante, todo el tiempo le pega con un palo al pobre Pigou, porque era la figura a atacar, era el economista de referencia de Inglaterra en ese momento. Y ya empieza a mudarse de continente el conocimiento. Acuérdense que hasta ese momento veníamos hablando de economistas ingleses y franceses más que nada. Empieza ya a mudarse el conocimiento y aparece esta persona que es Irving Fisher. Irving Fisher es el economista más importante de Norteamérica. Estos son como los referentes de la primera economía neoclásica madura, antes de que surja Keynes. No nos vamos a meter mucho en qué aportó cada uno, por ahora no va a ser necesario, pero quiero que, si se fijan ahí el texto donde dice principios de economía, van a ver un dibujo de una oferta y una demanda, precio, cantidad, que estoy seguro que ustedes lo conocen. Y esto lo escribió este señor ya hace 130 años. Él inventó esas tijeras de oferta y demanda y básicamente se terminó de constituir lo que ustedes estudiaron como microeconomía. Lo que estudiaron en principios de economía 1 se desarrolló en esa época casi de la misma forma de cómo lo estudiaron ustedes en su curso pasado, solo que en esa época no se llamaba microeconomía, simplemente se llamaba economía. Y a partir de ahí surgían todas las recomendaciones para hacer política, tanto para la micro, para las empresas, como para la macro, para los países y todo. En el 36, luego de lo que es la Gran Depresión, aparece este señor Keynes, que viene a criticar mucho de los fundamentos de la economía de ese momento, y a todo este grupo anterior, que nosotros decimos que son los neoclásicos, los clásicos, los marginalistas, etc., Keynes los llama simplemente clásicos. Les dice, todos los que son anteriores a mí son clásicos. Después vamos a ver un poco más cuáles fueron las contribuciones de Keynes, pero básicamente se pelea con un par de cosas, y esas cosas con las que se pelean son las que vamos a ver ahora en esta clase, en el modelo clásico, para que se pueda entender la disputa entre las dos corrientes. Entonces, lo que primero vamos a hacer es estudiar bien qué es lo que pensaban los clásicos respecto del mercado laboral, respecto de la ley de Say, respecto de la teoría cuantitativa, el mercado de fondos prestables, que es básicamente cómo el modelo clásico explica la determinación de la ocupación, es decir, del empleo, de la tasa de interés y del funcionamiento del dinero. Entonces, esa es la obra de Keynes, una teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero, que es básicamente una obra refundacional de la economía, y de ahí surge la macroeconomía, que es lo que vamos a estudiar acá. Vamos entonces a los grandes supuestos o los grandes axiomas del modelo clásico. Primero, como les decía, fruto de la revolución marginalista, lo que se hace ahora es estudiar individuos. Ya no son grupos o clases sociales, sino que son agentes individuales. Los individuos van a ser o firmas o empresas que buscan maximizar sus beneficios, o van a ser individuos o familias que buscan maximizar su bienestar. ¿Cómo maximizan su bienestar? Maximizando su utilidad, porque tiene el principio de la utilidad marginal decreciente, y básicamente lo que están haciendo todo el tiempo es tratar de equiparar cuánto trabajar y cuánto consumir, es decir, trabajo un poco más para consumir un poco más, o trabajo un poco menos para consumir un poco menos, y van haciendo ese balance para maximizar su felicidad en función de sus preferencias, que son individuales. Estos sujetos son racionales, es decir, comprenden perfectamente cómo funcionan los mercados, saben derivar, saben maximizar funciones, son egoístas, le importa solo su propio interés y su propia utilidad o su propio beneficio para tomar sus decisiones, y estas decisiones las toman de forma independiente. Es decir, que lo que hace el sujeto A no lo afecta, lo hace independientemente de lo que hace el B, el C, etcétera, simplemente mirando su propia función y su propia mente, toma sus decisiones, pero lo hace con información completa. Es decir, conoce cómo funciona todo el sistema, pero las decisiones en sí mismas no están interrelacionadas. Y bueno, por supuesto son sujetos libres que deciden si quieren trabajar o no, no es que sean obligados a levantarse a trabajar.
porque si no se mueren, sino que de hambre, sino que tienen la opción de trabajar o no trabajar y de hacer una oferta de trabajo o no, simplemente consumir más o menos de su restricción. Se supone que estos sujetos interactúan en un sistema de mercado, o sea, la economía neoclásica piensa que existen mercados para todas las cosas, básicamente, y eso es lo que se llama mercados completos, no solo presentes, sino también futuros. En el modelo más idealizado, que es el que se lo ve acá, estos mercados operan de forma de competencia perfecta. El concepto de competencia perfecta es un concepto complejo, eh, porque tiene muchos supuestos, qué significa que sea perfecto, etcétera, y es un invento sobre todo de la revolución marginalista, y no es lo mismo que la competencia de los clásicos, que hablaban como un proceso, donde entran más firmas, etcétera, sino básicamente, lo más importante es que todos son chiquitos, todos los agentes son átomos chiquitos, entonces sus decisiones no pueden influir en los precios de equilibrio, sino que los precios están dados. No se sabe muy bien de dónde salen los precios, pero los precios surgen de la competencia, nadie los puede influir, pero son el producto del trabajo de todos, de la interacción de todos. Eh, sí, eso yo creo que es lo más importante que tienen que tomar. Después que hay un solo bien, que es un bien homogéneo, pero sobre todo lo importante es que son todos chiquitos y que no hay poder del mercado, no hay monopolios, o que mis decisiones no van a afectar los precios, sino que todos los agentes son tomadores de precios. Y después otra cosa importante es que los mercados eh, tienen dominio completo, es decir, que son completamente flexibles. Eh, que cuando haya que ajustar, porque hay un exceso de oferta, un exceso de demanda, los precios se van a mover libremente para equiparar. ¿Y eso qué es lo que van a generar? Que siempre estén en equilibrio, que siempre oferta sea igual a demanda, porque se van a ir ajustando las cantidades y los precios de manera perfecta, sin fricciones, sin rigideces. Eh, Visto desde la macroeconomía, si lo llevamos al equilibrio general, lo que dice es que todos los mercados, como cumplen todos estos requisitos y como que todos los individuos conocen el funcionamiento de todos estos mercados, van a estar todos siempre vacíos y siempre en equilibrio, ¿bien? Y también otro de los corolarios del modelo clásico es que el mercado conlleva una asignación eficiente de los recursos, donde cada persona y cada firma están todos maximizando su bienestar y sus ganancias. Entonces los corolarios son que, primero que nada, se cumple la ley de Say, que es lo que vamos a ver nosotros, pero básicamente la ley de Say significa que toda oferta genera su demanda, es decir, que los mercados están siempre en equilibrio, no hay exceso de oferta, digamos. Después que no puede haber desempleo. Otra cosa importante del modelo clásico es que el dinero es neutral, que solo se lo necesita para hacer los intercambios. Se utiliza la teoría cuantitativa del dinero, que es lo que vamos a estudiar ahora. Y sobre todo, está la recomendación para la teoría neoclásica, es que el Estado, cuanto menos intervenga mejor. ¿Por qué? Porque los mercados se autorregulan y asignan de manera eficiente los recursos para que no haya un desperdicio y para que las personas estén en la mejor de las situaciones posibles. Eso sería, a grandes rasgos, el paradigma del modelo ya neoclásico, si se quiere, clásico neoclásico, que acá lo llamamos simplemente clásico. Vamos a estudiar un poco más profundo, en los minutos que nos quedan, la teoría cuantitativa del dinero, mercado de fondos prestables, mercado laboral y la ley de Say. Vamos primero con la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero nos dice que la cantidad de M de dinero que hay en la economía multiplicada por la velocidad a la que circula, es decir, cuántas veces se utiliza cada unidad monetaria para hacer una transacción en un periodo de tiempo, por ejemplo, un año. Es decir, hay un billete de 100 pesos y me lo paso de mano. ¿Cuántas veces me lo paso de mano dentro de un año esos 100 pesos para hacer transacciones? Siempre tiene que ser igual al nivel de precios de la economía generalizado por la cantidad de productos que hay o la cantidad de cosas que se producen en ese año. Es una igualdad, una relación que es bastante trivial,
Porque si se fijan es casi como una ecuación contable, como que te dice todo lo que se compró en un año, o sea, el dinero que hay en la economía fue suficiente para comprar todas las cosas que se compraron en un año. Es como estos sistemas de doble entrada, si te digo, si yo por un lado anoto los bienes que hay y sus precios, y por otro lado anoto la cantidad de plata que se ha dado para comprar esos bienes, siempre me tiene que dar igual. Es una cuestión, si se quiere, trivial. La relación esta es una relación de igualdad, una relación lógica. Lo que no es tan lógico y tan sencillo es cómo se interrelacionan estas partes. Si el dinero afecta a los precios, si los precios afectan al dinero, si la velocidad de dinero, del dinero se mantiene fija, se mantiene constante, cómo cambia, cómo la producción es afectada por el dinero. Toda esa parte más compleja de cómo se va determinando, de cómo se interrelacionan esas partes, que es parecido a lo que yo le diría al modelo de las tres brechas. Si nosotros vemos el modelo de las tres brechas, los tres sectores, sabemos que siempre tienen que estar igual, por una definición contable. Pero ahora, cómo el ahorro afecta a la inversión, cómo el gasto público afecta a las exportaciones, a las importaciones, eso ya es un poco más complejo de entender. Entonces, la teoría cuantitativa es, por un lado, esta relación, pero mucho más importante es lo que vamos a ver a continuación, que es los tipos de relaciones causales que hay entre esas variables. Es una teoría que surgió hace muchísimos años, es la teoría económica más vieja y se la planteó por primera vez allá en el año 1500, cuando empezó a llegar mucho oro. Ustedes saben que algunos dicen que con la cantidad de oro que se sacó de, de forma metafórica, ¿no? Por supuesto, pero dicen la cantidad de oro y plata que se sacó de América, se podrían haber hecho 7 puentes entre Europa y América. Fue una cantidad increíble de oro y todo ese oro se llevó a España y España lo empezó a usar para pagar deuda, para gastar, para comprar cosas y empezó a haber un fenómeno que es que los precios empezaron a aumentar y el precio del oro empezó a bajar, mientras que el precio de las cosas empezó a subir. Entonces ahí surgió la primera teoría cuantitativa del dinero de parte de economistas de la Universidad de Salamanca, que era una universidad muy importante de esa época, y la idea es esta, que cambios en el nivel de dinero, de M, generan cambios o aumentos en el nivel de precio. No hablaban mucho sobre si eran cambios exactos o parecidos, pero ya habían notado una relación entre la cantidad de circulante y los niveles de precio de la economía. David Hume, que es este filósofo escocés que yo le dije que fue profesor de Adam Smith, fue muy estricto en introducir la cuestión de lo que es el velo monetario, el concepto este de que el dinero es solo una ilusión, que hay un velo monetario que tapa la realidad de las cosas, era un poco metafísico en este sentido. Entonces lo que dice, lo que vos estás haciendo en general es cambiar una cosa por otra, pensar en una economía de trueque, cambias lapicera por mate, mate por lapicera, pero no estás cambiando por plata, la plata son solo un medio, una cosa que está en el medio de todo y que te sirve para intercambiar las cosas. Y si las cosas siguen igual y tenés más dinero, los precios van a tener que subir proporcionalmente a la cantidad de dinero, pero exactamente proporcional, porque el dinero es solo un medio de cambio. Entonces, un aumento del 10% en el dinero te va a generar un 10% de inflación cuando aumente los precios. Cantillon, que era otro de los clásicos, también contemplaba esta teoría monetarista, de teoría cuantitativa del dinero, pero decía que los aumentos iban a ser menos que proporcionales, que si el dinero te aumentaba un 10%, los precios te iban a aumentar 5%. ¿Por qué? Porque iba a haber un efecto que se iba a trasladar un poco a mayor producción por el lado del producto, es decir, iban a estar relacionadas la M y la I, mientras que Hume decía que solo estaban relacionadas la M y la P. Otra persona que contribuyeron a esto fueron los economistas de Cambridge, esto que yo les dije que perfeccionaron la teoría neoclásica, que son Marshall y Pigou, y es lo que se llamó la ecuación de Cambridge. Pero lo que ellos estaban enfocados más que en estudiar la relación entre M y P, lo que ellos querían estudiar era qué es lo que determinaba M sobre P, que es la demanda de saldos reales. Los saldos reales es la cantidad de dinero que la gente quiere tener en el bolsillo, pero expresado en la cantidad de cosas que puede comprar. Es decir, ¿por qué la gente guarda 100 pesos, 200 pesos o 300 pesos en su bolsillo? Eso es lo que es la demanda de dinero. Entonces la igualaba
a una ecuación M sobre P, que son los saldos reales, debe ser igual a un factor K, que es la demanda de dinero, el factor que dice cuánto dinero demando, qué proporción del ingreso yo quiero mantener como saldos reales. Y si vemos, esta K es igual a la inversa de la velocidad del dinero. La cuestión de la demanda del dinero es importante, porque para que la oferta, la teoría cuantitativa de Hume, sea correcta, que los cambios en el dinero son exactamente proporcionales a los cambios en los precios, lo que estamos diciendo es que la velocidad de circulación es constante, y que la velocidad de circulación sea constante significa que la demanda de dinero es constante. Que nunca la gente, por algún motivo, por ejemplo, porque tenga miedo, quiere ahorrar más que antes en dinero, sino que siempre va a querer tener la misma proporción de cosas en dinero porque lo usa solo para una cosa, que es transacciones. Entonces, si es constante, se va a tener que cumplir esta relación, pero si esa K no es constante, se abren lugar a otros tipos de relaciones también. Es otra cosa importante para la teoría cuantitativa. Fisher, que es quien perfecciona la teoría cuantitativa como se la estudia ahora y como lo vamos a tomar en general cuando nosotros en clase digamos la teoría cuantitativa, está bueno que ustedes entiendan estas diferencias o estas sutilezas, pero la gran teoría cuantitativa es más bien la teoría de Hume y es más bien el perfeccionamiento que hace Fisher de su teoría cuantitativa en el largo plazo. Él dice, bueno, en el corto plazo puede ser que los cambios sean parecidos, que haya efectos en el producto, que la velocidad de la demanda cambie, pero en el largo plazo, yo estoy con Hume, dice, los aumentos del 10% de dinero van a generar 10% de inflación. Entonces, cuando hablemos de la teoría cuantitativa, en general vamos a estar hablando de este enfoque. Hay una cosa que va a ser bien importante para ustedes, que puedan lograr entender la diferencia entre la teoría cuantitativa expresada en niveles, que es cantidad de dinero, velocidad de circulación por precios, por cantidad de productos, y que puedan entender que esa ecuación que está multiplicada se puede expresar de manera en cambios porcentuales, que diga el cambio M por B igual a P por I. Si yo le hago estas transformaciones matemáticas que le hice yo en el medio, que es básicamente aplicar las propiedades del logaritmo, no sé si ustedes vieron esto ya sí, creo que se lo enseño todavía en matemática 1 nosotros lo veíamos en análisis matemático, que es aplicar las leyes del logaritmo y hacer una derivada respecto al tiempo, se lo puede transformar en esto. No importa si no entienden lo del medio, se lo dejo para los que quieren repasar la matemática, los que no importa, pueden saltar de 1 a 4 y entender que es la misma ecuación, pero en vez de estar explicada en niveles, está explicada en diferencias. ¿Por qué? Porque la diferenciamos. ¿Y qué son las diferencias? Son cambios porcentuales. Esto me va a decir, un aumento del 10% del dinero más un aumento del 5% de la velocidad tiene que ser igual a un aumento de los precios y del producto que equivalga al 15%. Entonces, esto está en valores absolutos, en niveles, en cantidades, y esto está en términos relativos, porcentuales. Tienen que entender bien esa diferencia. Esto es un producto y estos son unas sumas. Muy probablemente preguntas sobre el práctico vayan sobre esto y preguntas de parciales. Utilizan mucho estas relaciones que te dicen si el dinero aumenta tanto por ciento y la velocidad cambió tanto, cuánto van a ser los precios. Entonces entiendan bien estos dos enfoques ustedes. Como les decía, David Hume hablaba de esta cuestión de la neutralidad del dinero que es importante para la economía neoclásica, o clásica, por el modelo clásico, que solo mira las variables reales. Dice, hay un velo monetario, el dinero solo me confunde, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en las cantidades reales y todos los cambios en el dinero se va a ajustar vía precios. Entonces yo no tengo que preocuparme por los niveles de precio en general. Es uno de los corolarios de la teoría cuantitativa esta, en su versión más extrema, que es la neutralidad o la superneutralidad del dinero, cambio en M igual al cambio en P. Y otros corolarios son que toda emisión monetaria se va a transformar en inflación, no existe ilusión monetaria, es decir, la gente no se confunde. Si yo hoy en vez de ganar 10.000 pesos, gano 13.000 pesos, pero yo sé que la inflación en este año fue 30%, yo me doy cuenta, porque soy racional, que el aumento de la inflación fue igual al aumento de mi sueldo y no tengo una ilusión monetaria de creer que ahora soy más rico que antes. Las personas, los agentes son perfectamente racionales, no tienen esa ilusión y todo el tiempo pueden hacer el cálculo perfecto de cuánta inflación hubo y cuánto es su ingreso real.
El dinero no afecta en la producción, es decir, no hay relación entre y precios y dinero. El aumento del dinero no puede generar aumento del producto. La única función del dinero en este modelo va a ser el medio de cambio. Solo se lo puede pensar como una economía de trueque, de hecho, en la que no hay ni siquiera dinero porque el dinero se lo usó para cambiar y todas las variaciones en los precios se ajustaron perfectamente. No sirve para unidad de cuenta porque medimos todo en valores reales, ni tampoco como depósito de valor para hacer ahorro o esas cosas. No se ahorra en dinero, se ahorra en bienes, eh, que son otras de las funciones que tiene el dinero, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el gran corolario? Que el dinero lo podemos dejar de lado. Los modelos no necesitan dinero. Esto tal vez es lo más importante de uno de los paradigmas más importantes de los modelos clásicos. Bien. Mercado de fondos prestables era un mercado donde se juntan el ahorro y la inversión reales que determina la tasa de interés real de la economía. ¿Qué es lo que dice el mercado de fondos prestables? Bueno, que la inversión agregada de toda la economía siempre va a ser igual al ahorro. Es decir, el sistema financiero es perfecto, no hay nadie ahorrando y poniendo dólares debajo del colchón, sino que todo el ahorro nosotros lo ponemos en un banco y ese banco se lo presta a una tasa de interés a una empresa que hace inversiones y esa empresa hace las inversiones y produce, le da la ganancia a la gente consume, ahorra y ese ahorro va de nuevo al sistema financiero y todo funciona perfecto. No hay fugas, no hay gente guardando plata en algún lado, sino que siempre todo el ahorro se transforma en inversión ajustado por la tasa de interés y la tasa de interés es real, es decir, le descontamos la inflación. Esa es la gran idea del mercado del fondo prestable. Después el mercado de trabajo es un mercado que surge de agentes que maximizan su bienestar o su utilidad y de ahí le sale esta línea vertical que es la oferta de trabajo, que es la de su utilidad marginal. Entonces dice, mira, si vos me pagás más salario real, W sobre P, yo te voy a trabajar más, si me pagas menos salario yo voy a trabajar menos, y la cantidad de trabajo que haya en una economía va a depender de dónde se crucen la curva de la oferta de trabajo con la demanda de trabajo, que depende de cuánto produzca cada obrero, y lo que dice la empresa es, si vos me cobras menos salario real, yo estoy dispuesto a contratarte más porque, porque hay más actividades productivas que son rentables, entonces aumento mi demanda de trabajo y en el equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo surge la cantidad de horas de trabajo de una economía y el salario medio real de una economía. De nuevo, salario real. W sobre P sería la W chiquita. La única forma de que haya desempleo es por algún tipo de control estatal, por ejemplo, que diga que el salario máximo va a ser mínimo, va a ser W', entonces eso me podría hacer que la cantidad de horas de trabajo ofrecidas por la gente sea mayor que la cantidad de horas de trabajo demandada por las empresas, y esa diferencia va a generar el desempleo. Pero si no es por eso, y lo dejamos los mercados libres que se ajusten, siempre tiene que encontrar su equilibrio y el desempleo en sí mismo no puede existir. Siempre la economía va a operar en pleno empleo. ¿Qué es lo que dice la ley de Say? La ley de Say surge en mediados del siglo XIX, en principios del siglo XIX, año 1800, en un contexto de revolución industrial, revolución francesa y posterior inicio de guerras napoleónicas. Lo que pasaba era que en Inglaterra se estaba produciendo un montón de bienes, textiles, sobre todo, que antes los metían en Europa continental, y ahora por el tema de la guerra, todas esas cosas que producían y exportaban no estaban encontrando fácil salida de la economía. Entonces se empezó a preocupar en Inglaterra pensando si podía haber un exceso de oferta, decimos, producido demasiado, y, y hay un exceso de oferta por más de lo que el país puede demandar. Y ahí empezó una discusión importante, y esta ley de Say surge en ese contexto, que es lo que se habla de la General Glut, y lo que dice es, toda oferta va a generar su propia demanda. ¿Por qué? Porque con esa cosa que yo estoy produciendo, cuando yo la llevo al mercado, estoy demandando otra cosa en cambio. Y de ahí surge un principio de que la economía tiene que ir por el lado de la oferta, de la producción, y que nunca iba a poder haber problemas de coordinación. En lo que, por ejemplo, haya gente que de lo que produce y vende, una parte lo ahorre y lo guarde en un cajón, entonces haya un exceso de ahorro,
y eso no se transforme en demanda de otros bienes, que es un poco lo que uno de los principales corolarios que podría surgir. Entonces, una de las cosas importantes es que la inversión siempre va a ser igual al ahorro, que la oferta agregada siempre va a ser igual a la demanda agregada, que siempre va a haber pleno empleo también, porque todos los recursos productivos se van a estar utilizados. Y sobre todo, la gran idea de SEI es que antes de demandar es necesario primero producir, y que esa producción es lo que va a generar la demanda. Todo esto que venimos discutiendo, si nosotros lo queremos hacer en un modelo muy sencillo, muy simplificado, de oferta agregada y demanda agregada, en la que en el eje de las abscisas tenemos el nivel de precios P, y en el eje de las ordenadas en el eje de las ordenadas tenemos el nivel de precio, y en el eje de las abscisas el nivel de producción, lo que nos surge es que la oferta agregada clásica tiene una forma vertical. Bien, esto es lo más importante. La oferta agregada clásica es vertical, y la producción, que va a ser el PBI, va a ser una función del capital que tenga la economía y del trabajo. Una cosa importante es, el capital va a estar utilizado ya hasta su máxima expresión, porque los capitalistas van a ir ahorrando hasta el punto en el que ese capital maximice su utilidad a largo plazo. Entonces ellos van a estar en su nivel de capital de largo plazo de equilibrio. Y otra cosa importante es, L va a estar fijo siempre, porque, al menos en el mediano plazo, porque toda la gente que quiere trabajo está empleada. Entonces, la K y la L están en sus puntitos estrellitas. Entonces, el nivel de producción de equilibrio, que es donde se juntan la oferta y la demanda, siempre va a ser igual al producto potencial, que se llama, todas las capacidades de producción de la economía. ¿Qué rol juega la demanda agregada? Bueno, la demanda agregada solo va a ajustar para ver el nivel de precios. Si hay aumento de la demanda, dado que la oferta está fija en su potencial, solo va a haber aumento de precio, y si baja la demanda van a bajar los precios. Entonces los precios se van a ajustar para igualar siempre oferta y demanda. La única manera que la oferta aumente es que haya una mejora en la tecnología, que ahora con el mismo capital, el mismo trabajo podamos producir más, que aumente la población, es decir, que haya más trabajadores, eso me lo va a correr a la derecha, o que la gente cambie sus preferencias. Entonces, en vez de querer dormir tanto y consumir tan poco, se vuelvan más trabajadores y menos ociosos, y eso hace que aumente L. Pero en principio, si son fijos más o menos los gustos de las personas, siempre va a estar en un punto fijo, ¿bien? Esa es un poco la interacción entre oferta agregada y demanda agregada. Para ir cerrando, ¿cuáles son las grandes críticas que se hacen? No vamos a entrar en mucho, pero las grandes críticas epistemológicas, si se quiere, no las críticas puntuales, que es lo que vamos a ver después cuando veamos el modelo keynesiano, sino las críticas epistemológicas al modelo clásico, que están referenciadas en las notas de cátedra, se las puede reducir en tres grandes cosas. La primera cuestión es la utilización del individualismo metodológico. Ese cambio para estudiar la macroeconomía, de enfocarse en las cosas chiquitas, es una de las críticas que se le hace al modelo clásico, que es estudiar las propiedades de sus partes y olvidarse de cómo esas partes se interrelacionan, o de las cuestiones holísticas o estratégicas que hay entre el comportamiento de las partes. La otra crítica que se le suele hacer al modelo neoclásico es un reduccionismo extremo, es decir, deja de lado montones de cosas que podrían ser importantes o que son importantes para explicar. Toda ciencia requiere de un reduccionismo. El problema es cuando ese reduccionismo es extremo, o el problema es cuando cortamos cosas que sí son importantes para explicar los fenómenos que queremos explicar. Una de las críticas que se le hace al modelo neoclásico es de ser demasiado reduccionista: competencia perfecta, precios flexibles, información completa, individuos racionales. Entonces estás metiendo demasiado supuesto para ser muy riguroso, y ese reduccionismo extremo te termina haciendo sacar conclusiones que por ahí son las equivocadas. Y la otra cosa que que se critica, sobre todo para la macroeconomía, es cómo este individualismo metodológico lleva al problema de la falacia de composición. La falacia de composición es una falacia en la que, de manera extensiva
y de forma equivocada le asignamos al todo, al total de un sistema, las propiedades que tiene cada una de sus partes, las propiedades individuales de las partes. Un ejemplo de eso es el ejemplo que acá ponemos del agua, es decir, el agua es un compuesto que tiene hidrógeno y 2 unidades de oxígeno, dos moléculas de oxígeno. La conjunción de una molécula de hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno dan el agua en temperatura ambiente. Una falacia de composición sería decir, como a temperatura ambiente el hidrógeno es gaseoso, como a temperatura ambiente el oxígeno es gaseoso, entonces la combinación de hidrógeno y oxígeno nos va a dar un elemento gaseoso. Como vemos, cuando se combinan partes, a veces hay propiedades que se llaman propiedades emergentes. Combinamos hidrógeno y oxígeno y se transforma en una sustancia líquida. En la macroeconomía muchas veces pasa eso. Hay partes interactuando de manera estratégica y cuando hacen cosas a veces surgen fenómenos novedosos que con la metodología del individualismo metodológico muchas veces nos hace caer en conclusiones falaces. El ejemplo, lo vamos a ver en las clases de Keynes, es por ejemplo la paradoja del ahorro. Por ahora lo dejamos ahí. Recomendaciones finales. Está bastante resumido lo que acabamos de ver en las notas de cátedra del modelo clásico y de prehistoria. Yo creo que eso deberían empezar por ahí, las lecturas con esas 2 notas de cátedra que resumen muy bien la gran idea del modelo clásico, les va a ayudar mucho. Después hay un PowerPoint que está bastante bueno sobre la teoría cuantitativa. Enfóquense bien en el tema ese de los niveles y las diferencias y entiendan bien cómo pueden hacer el álgebra para ir cambiando los cambios porcentuales. Para profundizar más en las críticas, yo no lo hice mucho, yo le di como el concepto así más cocinadito. Lean las 2 notas de cátedra del doctor Feluro sobre la distinción en la micro y la macro y sobre la falacia de composición. Y de nuevo, los felicito porque vi que se está usando el foro, sigamos ahí, sigamos trabajando por el foro. Acuérdense que ustedes también pueden responder las dudas para ir ayudando a sus compañeros. Vi que una compañera ya hizo eso y fue perfecta su respuesta, así que yo ni siquiera tuve que poner nada, que es un poco la idea. Y bueno, nada, como les decía, muchas gracias. Y en este link recuerden que ahora estoy subiendo los slides de esto que acabamos de ver y va a estar la clase grabada. Vamos a dejar de grabar y abrimos consultas si